otro elemento que te voy a hablar, no menos importante, es el puente rectificador. Puente, va a pasar por ahí algo, va a pasar la corriente. Y se llama puente rectificador porque la corriente tiene una sonda sinusoidal positiva, negativa, positiva, negativa. Entonces, activa, desactiva, activa, desactiva, activa, desactiva, a una velocidad que usted no lo puede detectar. Pero los componentes electrónicos pequeños sí. Si usted está escuchando una música, se va a escuchar un... Quiere decir que la corriente está pasando y él la está detectando y va a generar perturbación. Si está viendo un televisor, entonces, para eso se creó el puente rectificador. Quiere decir que la corriente P que viene del transformador, que pasó de 220 voltios a 12 voltios, bueno, ahora la vamos a rectificar. Y ese puente de diodos, que son 4 diodos, que tienen 2 entradas y 2 salidas, ¿verdad? Van a tener 2 entradas y 2 salidas, cada uno de ellos tiene una función, cada de ellos tiene cómo emite esta rectificación. Vamos a ver aquí en la tarjeta. ¿La ven? La batería. Búsquela en su tarjeta para que aquí usted también la identifique. Batería de diodo. Aquí en medio la vemos porque está apretadito ahí mismo en la cámara aquí. Batería de diodo. Batería de diodo, batería de diodo. Aquí tenemos la batería de diodo. ¿La vieron? Si tú tienes tu tarjeta, si la tarjeta no puede estar viendo el curso, revisa la batería de diodo. Te voy a enseñar cómo se mide. Diodo lo vas a reconocer porque tiene una franja gris, ¿verdad? Él no permite que la corriente vaya y venga. Pasó y ya no se puede regresar. Diferente que una resistencia, diferente que un transistor. Él es como una válvula check. ¿Te has visto que en el agua hay una válvula check? En la tubería, el agua viene y si es una subida, entonces si usted deja la llave abierta y cerró el agua se regresa. Con una válvula check, el agua puede entrar, pero no puede regresar. Bueno, los diodos no permiten que la electricidad se regrese. Una vez que se rectificó, se rectificó. Y entre ellos 4 hay un diagrama que luego lo vamos a ver, cómo se hace, cómo se calcula. Hay batería rectificadora de más de 4 diodos, pero eso ya tiene otra función. Pero estos diodos son los que permiten que se estabilice la corriente. Se pueden dañar y entonces la tarjeta no funciona. Nosotros después vamos a probar esos diodos, cambiar lo que esté malo, medir cuánto está marcando. Eso lo vamos a hacer más adelante. Ahora, ¿qué dice la guía por allí? Busquen su guía. Es un circuito electrónico usado en la conversión de corriente alterna a corriente continua. Esa es su función. También nos dice por acá que tiene 2 pares de entrada y 2 pares de salida. Aire acondicionado vamos a rectificar con diodo. En aire acondicionado entran los 220 voltios y salen 15 voltios. Hay un diagrama que te dice cómo eso ocurre. Lo vamos a ver más adelante para no extender este video que algunos ya lo escucho bostezando. Bueno, ahora vamos con el control de encendido del relé. Ya estamos en el punto 13, el relé. El relé. Ya lo hemos visto en la clase anterior del relé. El relé. El relé. El relé. Aquí tienen los relés de ventiladores y aquí tiene el relé del compresor. Vamos a tener en la tarjeta 2 tipos de relé. No 2 tipos, pueden haber más. Ese es el básico. El relé del compresor y el relé de los ventiladores. Pudiéramos conseguir en algunas tarjetas un relé para persiana, un relé para las luces. Algunos no usan eso. Y algunos tienen otro tipo de relé para otra cosa. Ya lo vamos a ir ampliando. Lo cierto es que todas nuestras tarjetas tienen relé. Hay las que usan triac, que es para otra cosa, pero que también puede hacer lo mismo. El relé lo que es un interruptor de corriente. Te lo explico brevemente. La corriente entra a un terminal del relé, la que viene de la calle, ponemos la calle de la Bornera, de la consola, entra aquí y sale por aquí y va para el compresor. Entra aquí y sale aquí, pero entra y sale ¿cómo? En el relé hay una turbina, hay una bobina, disculpe. Esa bobina es de 12 voltios, esa bobina se activa, es electromecánica, porque está una parte mecánica y una parte eléctrica. La activa la parte eléctrica que viene de ¿dónde?
del microprocesador. El positivo y el negativo viene de un transistor. ¿Qué es lo que van a hacer ellos ahí juntos? Van a evaluar la temperatura, calor, congelamiento, una serie de elementos que requieren que se apague o se prenda el compresor. Entonces el relé tiene esa característica, pues él permite que entre por un lado 110 voltios y salga por otro lado los mismos 100 voltios. Ajá, entra y sale, pero en el medio, bueno, repito, tiene una bobina que se activa con 12 voltios. Hay relé de 8 voltios para los ventiladores y hay relé de 5 voltios para ventiladores pequeños que usan algunos equipos. La mayoría son de 12 voltios, pero de todos modos la tarjeta te lo indica. Hay un diagrama que tienen todos los aires. Esta semana te voy a mandar a buscar un diagrama para que ya empecemos a entrar en el tema de los diagramas y podamos comprender cómo es que funciona la tarjeta electrónica en el caso del relé para que se activen estos ventiladores o el compresor. Yo te decía anteriormente, a veces el equipo no prende, se dañó el relé, le montaste un relé, no prendió. Antes de cambiar un relé, nosotros vamos a aprender a revisar si es el relé, porque te voy enseñando unos trucos que no te lo enseñan en ningún lado. Vamos a construir un incitador de relé de 12 voltios para que nosotros le metamos 12 voltios a un relé y tac, tac, tac. Si él hace el encendido, tac, 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 él está bueno, pero detrás de él hay alguien que está malo. También vamos a ir viendo la ruta quién es el que está malo. Y identificar quién es el culpable, la culpa se le echaron al relé y si lo cambian sigue la falla. Que es el transistor, vamos a revisarlo. Que es el microprocesador, que es el autoacoplador. Por eso es que hay que saber un poquito de cada uno para poder eso. Bueno, bien, aquí vamos avanzando. Nos queda el varistor. Nos queda el varistor y el capacitor. El varistor, compañero, es una... Déjame colocar por acá, es este. Parece una lenteja, tiene una protuberancia. ¿La ven acá? Ajá. Esta protuberancia tiene dos paticas. Ahí la ven. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahí? En la tarjeta electrónica, en la entrada de fusible, vas a conseguir un varistor que tiene una lectura que te dice cuál es el amperaje de trabajo, cuál es la resistencia. ¿Qué es lo que hace él? En los picos de corriente, usted tiene un R220 hasta 240 de voltaje, tiene un protector de corriente, pero en una de esas, un pico de voltaje sobrepasó al protector de corriente, usted no sabe cómo, después va a saber por qué. Y entonces le entró la tarjeta con una sobrecarga. El varistor, esa protuberancia es un puente entre las dos patas. Cuando el voltaje está por encima de ese sensor, o sea, de ese cable que une a los dos encapsulados, cuando él lee, él se sobrecalienta y estalla. Va a explotar. Es como una resistencia. Al pasar el pico explota. ¿Y explota para qué? Para proteger el equipo. Él estalla, al estallar se activa un protector de corriente y ¡pam! Se apaga la ley, ¡pam! Se apaga el equipo. O sea, la tarjeta electrónicamente manda a apagar el equipo porque hubo un cortocircuito. Luego usted viene, limpia la tarjeta, se da cuenta que es eso, identifica qué valor tiene y le monta otro. Eso en teoría es así. En la práctica, las tarjetas tienen distintos varistores. Hay tarjetas que tienen muchos varistores. ¿Por qué? Porque lo mandan a proteger diferentes unidades. No solamente tiene el varistor, y de paso hay diferentes modelos. Aquí está un varistor, pero está encapsulado, ahí se ve la manchita amarilla, está protegido por una goma y va conectado. Tiene una corriente positiva y una negativa, o sea, las dos fases, el neutro y la fase, o fase y fase, o línea y línea. Y está siempre al lado del fusible, él y el fusible. El fusible tiene una sola entrada y una sola línea. En el fusible, usted le entra una sola corriente. Si él se quema, usted quita una corriente, pero le queda la otra. Él es un interruptor de una fase. Mientras que el varistor mide las dos corrientes. Entonces, en el medio de él pasan las dos corrientes y si hay un cortocircuito, él estalla.